Momento de columna agitadora en este caso, para hablar de cocina popular con el compañero Federico Coniglione, que ya está acá en el estudio de la FMC frotándose las manos como si hiciera frío en la radio, no sé por qué. No, porque sé lo que voy a comer cuando llegue a casa. Ah, estás así frotándote las manos de gusto. Sí. Eso me dolió. Sí. Muy buenos días. ¿Perdemos? Bueno. Buen día, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, una fecha muy particular, hoy 25 de mayo, y tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar del locro. Del locro. Sí o sí. No había otra opción. No había otra opción. Es claramente una comida muy popular a lo largo y ancho del territorio latinoamericano, porque trasciende, digamos, las fronteras argentinas. Y la pregunta es si el locro es o no es argentino y todas esas polémicas que surgen en esta columna. Muy brevemente, no es argentino el locro, así que ya es así. No tengo palabras. Es así. Se me acaba de romper el corazón. Pero sí es de la zona. A ver, el locro es una de las pocas recetas históricas que han sobrevivido al genocidio español. Digamos, cuando llegan los españoles, bueno, arrasaron con muchas cosas. Una de las pocas que quedaron son, por ejemplo, la receta del locro originario. ¿Sí? Eso es lo bueno. Que el locro era una comida que hacían los pueblos preincaicos y preandinos, o sea, estamos hablando de hace siglos atrás, ya el locro existía. ¿Sí? El primer pueblo que hace esta receta de manera cotidiana, digamos que en su día a día la comía, era el pueblo quechua. ¿Sí? Así que bueno, ellos son los primeros que la hacen y después se expande por todo el territorio latinoamericano, siempre sabiendo que el locro, para ser locro, tiene que tener una base vegetal invariable, que es el zapallo, el maíz y la papa, y el resto son agregados que pueden variar. Claro, a gusto es un guiso que, el locro es un guiso, digamos, que tiene que tener sí o sí maíz, papa y zapallo. Sí o sí, no sí puede o faltar. Sí, si falta alguno de esos ingredientes, no es locro. No estás comiendo locro, sábelo. Es así. Y después, digamos, cada región, cada provincia, cada pueblo, a lo largo de los años le va agregando su toque especial. Algunos le ponen panceta, otros chorizo colorado, otros carne de cerdo, otros carne de vaca. En algunos lugares se hace un mix de carnes, de todo. Para la panceta hoy en día. En algunos lugares se le pone a ese guiso se le pone arvejas, en otros lados no. En algunos lugares se le pone mucho picante, en otros poco. Bueno, son detalles, o algunos condimentos sí y otros no. Eso va variando, depende de la región, pero sí o sí tiene que tener maíz, zapallo y papa para hacer locro. Y bueno, es una receta que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, que cumple todos los requisitos de la cocina popular, porque es rico, es abundante, es económico. ¿Y por qué no se hace cualquier día? Es decir, ¿por qué cualquier día del año vos nos decís, hoy como locro en casa, somos dos? Porque tenés que tener tiempo para cocinarlo. Muy bien, exactamente, esa es una. Y aparte porque con esos pocos ingredientes haces mucho. Claro. Entonces es una cocción lenta que dura horas, que no se pasa, es decir, a diferencia de las pastas u otras comidas que se te pueden quemar, el locro no se pasa si lo cocinás 3 horas de más, digamos, al contrario. Enriquece su sabor con las mezclas de los ingredientes que lleva. Revolvémelo porque si no abajo se te quema todo. Sí, hay que revolverlo, que no le falte humedad, esa es la clave, pero manteniendo esos cuidados, el locro no se pasa nunca. Bien. Así que bueno, por eso, y aparte porque es una receta abundante, se hace estos días, como el 1 de mayo, las fechas patrias, porque el locro reúne gente. La podés hacer para 10, 15, 20 comensales o más. También es una receta muy fácil de hacer, respetando algunos pasos. Muy común también encontrarse el locro en las ollas populares. Claro. Entonces es una comida de encuentro, muchas veces de celebración, simboliza muchas cosas también. En la lucha, digamos, cuando se hace una ollada popular en una huelga
Entonces, bueno, es un locro que simboliza mucho en la historia de los pueblos originarios hasta la fecha. Bien, sí, mientras comentabas todo esto recién me metía en la cabeza que es una comida que ni a palos te haces si estás solo, si vivís solo, y si lo haces porque vivís solo, haces una buena cantidad y compartís, no queda otra. O frizás. Y por eso es muy común comprarlo también hecho, claro, porque es tan largo el proceso de preparación, y el cuidado que tiene que tener, que decir, bueno, prefiero comprar una porción con la familia, somos 3, somos 4, somos 5, lo hace otra persona, digamos, es riquísimo, y bueno, y si lo haces en casa, saber que está bueno incluir a toda la familia en su preparación por el tiempo que lleva hacerlo, y porque bueno, es más rico cuando es colectiva su preparación. ¿Algún consejo para preparación? No sé si usted tiene algún secretito, ya que se está apretando las manos antes de arrancar la columna. Sí, siempre mi consejo es hacerlo con la mayor anticipación posible. Bien. Como siempre digo, todos los tucos, estofados y guisos, hacerlo antes. Es decir, lo podés hacer desde hoy temprano a la mañana, por ejemplo, 25 de mayo, te levantaste a las 6, y sí, pero hacelo el día anterior, claro, o con 2 días de anticipación y lo dejás macerando. Yo este tipo de cocciones recomiendo hacerlas para el que puede o en una olla a presión. Bien. Mantiene más la humedad y se maceran más los sabores, o en una olla de barro. Que le da un sabor ahumado espectacular, y bueno, que ahí sí tenés que tener mucho cuidado con el tema de la humedad, porque la olla de barro sigue cocinando después que la sacas del fuego y tenés que tratar de no correr el riesgo de que se te queme. Bueno, como el locro es una receta que nos antecede en el tiempo y viene desde los pueblos originarios, tiene su leyenda, tiene su mitología, y la vamos a escuchar en un audio, excepto que haya algo más que agregar. No, me quedé sorprendido, dije que bueno, me gustó la idea. Vamos a escuchar una leyenda que tiene que ver con el locro, disfrútenla porque es muy bonita. Si tienen niñes en casa, acérquenlos al parlante de la radio para escuchar esta hermosa historia que tiene que ver con el locro. Leyenda del locro. Hacía muchísimo tiempo que no llovía, y el pueblo quechua ya casi no tenía que comer. Las plantas se secaban, los animalitos se morían, y la gente rogaba a los dioses que les mandaran agua. El sol seguía y seguía quemando todo. La lluvia, que estaba muy lejos de ahí, no escuchaba los ruegos del pueblo pidiendo agua. Por eso no venía. Y como ya no sabían qué hacer, decidieron reunir lo poco que les quedaba para comer y ofrecérselo a los dioses. Prepararon una gran olla para ir poniendo lo que cada familia podía conseguir. La apoyaron sobre unas piedras muy grandes y se pusieron a trabajar para hacerles la mejor de las ofrendas a los dioses, esperando con el corazón ilusionado que los dioses se pusieran contentos e hicieran llover. Mientras hacían esto, desde un cerro cerca del lugar, un cóndor miraba todo. Veía a la gente caminando despacito, con hambre y cansancio, ir a dejar en la olla todo lo que tenía: un poco de maíz en pequeñas bolsas, unas cuantas papas entre las manos, puñado de porotos que llevaban los niños, algunas cebollas que sacaban de sus bolsillos, unos pocos ajíes, algo de carne seca que habían guardado colgada en sus chozas. Otros acarreaban pedazos de zapallo y varios tomates que le quedaban de la última cosecha. Iban llegando poco a poco todas las familias del pueblo. Tristes y encorvados, dejaban en la olla enorme lo último que les quedaba para comer. El cóndor no pudo esperar más. Viendo a la gente tan mal, se quiso asegurar de que los dioses los escuchasen, y tomó la decisión de ir él mismo a buscar a la lluvia. Sabía que ella estaba lejos, pero si no iba él, ¿quién lo haría? Era el ave que podía llegar más rápido. Rápidamente partió a encontrarse con la diosa lluvia para pedirle
la ayuda que su pueblo esperaba. Voló y voló sin parar, soportando el viento que lo maltrataba y con toda la fuerza de sus alas. Por fin se encontró con la lluvia y le contó lo que pasaba. La lluvia lo escuchó muy preocupada por esa pobre gente que rogaba por agua y le pidió al cóndor que la guiara para llegar hasta ellos. Volaron el cóndor y la lluvia hasta el pueblo. El cóndor agradeció y volvió al cerro donde vivía, y la lluvia, dispuesta a ayudar, cubrió el cielo con oscuras nubes. Pero cuando vio el sacrificio que estaba haciendo esa gente para llenar la olla, pensó: tengo que darles algo más. Se merecen mucho por lo que fueron capaces de hacer. Y ahí nomás, con un rayo que fue directo a la olla, prendió un fuego donde todo se empezó a cocinar. Las familias asombradas pensaron que eso era un castigo de los dioses, porque no les gustaba el regalo. Y muertos de miedo se refugiaron en el hueco de un cerro, abrazándose y mirando qué iría a pasar. Al rato empezaron a sentir un aroma riquísimo saliendo de la olla. Las panzas les hacían ruido y se les hacía agua a la boca con ese olor exquisito. Pero nadie se movió. Estuvieron mucho tiempo sin animarse a salir de la cueva y sin dejar de mirar la olla que hervía haciendo burbujas. El cielo se siguió ennegreciendo y desde lo más oscuro salió una voz que les dijo: está listo el alimento. Todo lo que está en la olla es para ustedes. Coman unidos y tranquilos, que cuando el guiso se acabe serán premiados. Nadie podía entender lo que pasaba, pero era la voz de una diosa y debían obedecer. Se fueron acercando a la olla con cuencos y vasijas y repartieron el guiso. Se sentaron todos juntos a comer. Después de tanto tiempo de faltarles la comida, a muchos se les caían lágrimas de emoción. Cuando probaron ese manjar, se dibujó la más hermosa sonrisa en la cara de todos. Se reían de felicidad y asombro. Comieron hasta terminarlo todo. Y justo después del último bocado, resonó en el cielo profundo el primer trueno. Y le siguió otro, otro y otro más. Y las gotas empezaron a caer sobre las cabezas, sobre las caras felices, sobre la tierra seca y quebrada, sobre los árboles sucios y los animales sedientos. Se llenaron los ríos, corrieron los arroyos y volvió la vida para todos. La lluvia fue, desde ese día, la diosa más amada y el locro, la comida favorita del pueblo. Así nació el locro, en quechua, rucrú o lucrú, el guiso que hoy se sigue compartiendo y saboreando por muchísima gente. En cada región se le agregan los ingredientes preferidos, pero no debe faltar nunca la papa, el zapallo, el maíz y los porotos. Pertenece a Braulio. El locro de Lalo Campos parece que rico está. Vaya sacando los platos para que usted pueda disfrutar. Mondongo, la tripa gorda y el chorizo colorado, batata, zapallo, plomo y los cueritos no han de faltar. Poroto y maíz molido y los pucheros también, ingredientes principales para que el locro te salga bien. El locro de Lalo Campos parece que rico está. Vayan sacando los platos para que te puedan disfrutar.